Continuamos con su revista Familiar de Variedades, la número 1 de los domingos en las noches. Justamente en Enlace Semanal tenemos a un amigo, fue mi maestro. Cera dice que fue su maestro también. No, yo no, que diga él si fue o no, maestro mío. Oye, Cera no le gusta eso. Que yo digo. Cera no le gusta. Se trata de nuestro buen amigo, economista destacado, Agustín González. Uno de mis mejores alumnos. Repíteselo. Cuánto placer recibir acá a Agustín González. Digo, Nicolás también fue muy bueno. Sí. Muy bueno. Fue alumno mío. También. Sí. Yo he sido alumno de los dos. Entonces, tú has aprovechado muy bien los aprendizajes. ¿Verdad que sí? No, y sobre todo, ser más joven de los tres. Cuánto placer tenerte por acá. Sobre todo porque nosotros queríamos, Nicolás y yo, tener hoy una voz autorizada en el ámbito económico, que pudiera hablarnos con propiedad y conocimiento de causa acerca de cómo marcha el país. Y justamente me gustaría escuchar de ti, ¿cómo ves que marcha el país? ¿Cómo ves, sobre todo en el ámbito económico? Hay que destacar que Agustín fue candidato vicepresidencial en las pasadas elecciones, acompañando al doctor Guillermo Moreno. Hay que decir que es uno de los principales asesores en el ámbito empresarial tradicional aquí en Santiago, tanto para empresas públicas como privadas, desarrollador de proyectos y un hombre a quien se le tiene, y por eso yo decía de tener una voz autorizada aquí, se le tiene como uno de los guruses de la economía, en ese aspecto de tomar cualquier idea, convertirla en un proyecto y hacerla realidad. Trabajado en el plan estratégico de Santiago durante muchos años. En la IREN fue su director ejecutivo. ¿Cómo se llama lo de los carros? Anadives. Todo. Bueno. Vamos a ver entonces. Entonces, buenas noches. Esa visión, Agustín. Lo que ustedes han dicho me compromete mucho y me queda un chin grande. No te queda chiquito porque hay cosas que no dijimos. Que no dijimos que sobrepasan eso. Miren, realmente el gobierno está haciendo un esfuerzo para diferenciarse de administraciones anteriores. Y pienso que en los 2 años que lleva, va logrando esa diferenciación. Por ejemplo, en materia de justicia, ustedes han visto los sometimientos de los diferentes casos. Hay lentitud y la gente quisiera ver resultados más rápido. La gente quisiera que fuera friendo y comiendo. Pero eso lleva un proceso. Está el tema de la reforma policial, un tema que se le ha puesto mucha atención para ver cómo se mitiga. Que es otro asunto que lleva tiempo, ver una transformación realmente de una institución así. Así. En el ámbito económico, que es la parte que me interesa destacar más y que domino más, está lo de la territorialización de las políticas públicas. ¿En qué consiste eso, Agustín? Bueno, lo que pasa es que los ministerios en gobiernos anteriores estaban muy al margen de los territorios y casi todo se concentraba en Santo Domingo. El esfuerzo que está haciendo sobre todo el Ministerio de Economía es acercándose a la gente, a los territorios, para conocer de cerca, a través de la sociedad civil y de las instituciones públicas, los ayuntamientos, los cabildos, las gobernaciones, cuáles son realmente las necesidades que la gente tiene, sobre todo los proyectos que la gente ha tipificado como muy importantes, como muy prioritarios, y entonces llevar eso a la administración central y convertir eso en una demanda, en una prioridad, y consignar eso en el presupuesto a nacional. veces desde la capital en un escritorio con aire y cuestiones, no, mira, vamos a hacerle tal obra a tal comunidad, que eso va a impactar y va a ser importante, pero resulta que en esa comunidad ellos consideran que esa no es la obra que más requieren.
ahora mismo, a través del Ministerio de Economía, se hace una consulta con la sociedad civil y con los organismos, lo que se llaman las sectoriales. Los sectoriales son los ministerios. Okay. Y también con las gobernaciones y con los cabildos. Entonces, en esas asambleas es que salen las prioridades. No salen ya de los cuartos fríos, de los escritorios, de la capital, ¿verdad? Salen de esos encuentros. Entonces, yo pienso que esa es una gran diferencia con respecto a administraciones pasadas. Y no podemos decir que todo ha sido luces. Hay algunas sombras también en la actual administración y hay que señalarlas. Yo pienso que, por ejemplo, hay un desbordamiento del tema de la delincuencia. Y la reforma policial, vamos a ver cómo contribuye a... Pero hay un desbordamiento, hay áreas urbanas sobre todo en el país que son prácticamente ingobernables, que son manejadas por esos grupos delincuenciales. Está el tema, y esto lo resalté en otro programa, el tema de las facilidades, los incentivos productivos. Por ejemplo, se está aplaudiendo que en el primer semestre del año que discurre, el turismo creció más de 34% en los primeros 6 meses, pero la agropecuaria creció 2.4%. Entonces, ¿cuál es el mensaje detrás de eso? Que estamos incentivando demasiado al turismo, pero al sector que provee los alimentos, a ese sector, entonces no lo estamos incentivando de la misma manera. Porque para tú crecer 34, quiere decir que hacia ti como sector ha fluido más crédito, ha fluido más exoneraciones, más incentivos, más facilidades que al que creció 2.4. Entonces tú tienes, desde el punto de vista del formulador de políticas públicas, que hacer un balance, hacer un equilibrio entre lo que tú le das a un sector y lo que le está dando o dejando de dar a otro sector. Sería bueno conocerse, porque la verdad es que nosotros sabemos que la pandemia prácticamente paralizó el mundo y obviamente nos afecta a nosotros, pero también ha estado presente en los últimos meses, 7 meses, 8, la guerra en Ucrania. El manejo económico, la respuesta que ha dado el gobierno, tanto a través de de salud pública, con la pandemia, la recuperación económica con el turismo, zona franca y demás, ¿ha sido el correcto o se pudieron haber hecho otras cosas? Mira, en la salud hemos sido reconocidos como un país que manejó exitosamente. Modelos. Como un modelo, e inclusive a replicar. Personal de salud ha ido a otros países turismo, digamos, a contar la historia y hacer tratar de que emulen esa práctica. Parece que el manejo fue adecuado. Inclusive aquí ha sobrado vacunas, sí. Creo que se venció una parte. Donaron. Y tuvieron que donar y otra parte lo más probable que se perdiera, ¿verdad? Sí. Que se perdiera, que pasó todo eso. En lo que respecta al petróleo no tenemos nada que hacer, más que congelar los precios, mantener el subsidio, porque si se seguía la política de que los precios se ajustaran a los precios internacionales, posiblemente no estuviésemos sentados aquí, sí. Porque el efecto sobre la inflación iba a ser explosivo. Entonces yo pienso que el mantenimiento de esos subsidios ha sido una medida correcta. Tampoco hemos podido hacer nada con relación a los commodities, las materias primas, que vienen de otros países, sobre todo de esa zona
Rusia, Ucrania. Y simplemente han aumentado de precio. Bueno, y esa situación ha afectado a la que vienen de otros lugares, porque al reducirse la oferta de Rusia y Ucrania, entonces los otros productores también su demanda se ha disparado y los precios, se han... Claro. Y ese es un elemento que ha disparado la inflación, que ha afectado sensiblemente la inflación. Aparte el tema de los fletes, el famoso flete que a la gente se le ha olvidado ya eso. Los fletes llegaron a multiplicarse por 5, por 6. Claro. Aunque han ido... Un contenedor que costaba $3.500 llegará a costar $15.000. 15 y 20. Traerlo. Exactamente. Aunque ya los precios están volviendo a su nivel. Así. Pero hay productos que si los requieren, usted tiene que mandarlos a hacer con tiempo, o sea, y se tardan meses para llegar todavía. Sí, pero y otras cosas, por ejemplo, el puerto de Shanghái, uno de los más importantes del mundo, duró algo más de 3 meses cerrado. Entonces, si tú tenías productores de Dominicana que importaban desde China y desde ese puerto, esa gente duraron 6 meses sin recibir nada o muy poco. Es así. O sea, los retrasos, lo que se llaman los retrasos en la cadena de suministro. Crecimiento de la zona franca, se ha hablado mucho sobre el mismo, la recuperación del turismo, que incluso la OMT ha reconocido a la República Dominicana, la Organización Mundial del Turismo, que también se entiende como el país que más rápido ha logrado recuperarse. Pero de igual forma, esa recuperación de empleo, ¿qué ha significado? ¿Son empleos de calidad? Porque se habla mucho de esa parte también. Mira, quizás el punto más crítico de turismo y zona franca es la parte relativa a los empleos. No son empleos de calidad, son empleos precarios. Tú tienes una canasta familiar que tiene un promedio de 44.000, 45.000 pesos, el costo promedio de la canasta familiar, y los ingresos del 80% de la mano de obra dominicana, entre los cuales zona franca y turismo aportan una parte muy importante. Ese ingreso anda por los 20.000. Entonces hay una brecha muy grande entre el costo promedio de la canasta familiar y el promedio de ingresos de los trabajadores. Tú preguntarás, bueno, ¿y cómo lo cubre la gente, esa brecha? ¿Cómo la gente obtiene esa diferencia? Porque la gente tiene que vivir. Claro. Deudas, la gente se endeuda. Y aquí nadie piensa en eso. Sí. Pero la gente vive enredada. Como una culebra en este país. Y por suerte están las remesas. No, que por cierto, además, Agustín, buscando la forma de que en una familia no trabaje solamente una persona. Exactamente. Veía que exactamente. El tanto, pero el que una sola persona que más de uno trabaje en la casa. Pero lo otro es que cada uno está tratando de estar pluriempleado. Veíamos de alguna manera. El pasado viernes veíamos una comparación que se hacía con relación a la cantidad de remesas que está entrando a la República Dominicana y se comparó 2019 cuando no estaba la pandemia y hoy día que estamos viviendo el tema de la recuperación y que se están dando ayuda ya, por ejemplo, de Estados Unidos y Europa. Hablaban de unos 1.700 millones de dólares que entraban en el 2019 y ahora estamos hablando de unos 5.6 mil millones de dólares. 5.7. No entraron tampoco en el 19. ¿Entraron más? No, entraron cerca de 7.000 sí. En el 19. Ahora veía una comparación que se hacía de 1.700.000.700.000. No, entraron cerca de 7.000. Sí. Pero en el pasado, ustedes recuerdan que pasó de 10.000 millones. Sí. Pero este año... En tiempo de pandemia sí sobrepasó. Sí,
Bueno, en el... La comparación es antes de la pandemia. En el 21. Sí, pero no, antes de la pandemia andaba cerca de los 8. Sí, 8 sí. mil, Y este año va a llegar cerca a los 10.000, no igual que en el 21. En el de la pandemia, No. No, pero en la misma comparación de los el primer semestre. Hasta bueno, los 7 meses que hacen hoy. Sí, pero que los 7 meses andan por 5.7 más o menos. Sí, es exacto. Más o menos. Y decían el 2019 los 1.000 y pico. Pero bien, la idea es que supuestamente ha aumentado con relación a ese momento. Sí, indudablemente. Pero el año récord fue el año pasado. Sí, claro. Las ayudas. Las ayudas, la gente, los dominicanos... Son muy solidarios. Muy solidarios, pero se la buscan también. También. Tienen sus... ayudas. Se le ingenian. Sí, se la ingenian. El sector MIPYME, ¿cómo tú lo ves? Realmente todo lo que vemos en términos de apoyo, de cambio en la estructura para que se pueda motorizar una nueva pequeña empresa, ¿tú ves que se está haciendo realmente? Yo pienso que la tramitología se ha ido simplificando y eso beneficia a los micro, pequeños y medianos empresarios, que son el 98 punto y tanto por ciento del parque empresarial de la República Dominicana. También el tema de impositivo, o sea, ellos tienen un régimen simplificado de tributación y por eso hoy en día cobra mucha importancia el hecho de que tú te clasifiques. O sea, tú creas una pequeña empresa, una micro o una mediana, y tú debes ir a clasificarte, porque tú vas a tributar en función de si tú eres micro, si tú eres pequeña o si tú eres mediana. Entonces, eso es muy importante. Y el tema de asistencia técnica, el tema de financiamiento, yo pienso que todo eso, la actual administración del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME ha venido poniendo la atención. Creo que se puede ir avanzando y se ha ido avanzando en esa dirección. Los empleos para los empleos informales, porque yo he visto, Agustín, algo que no había visto antes como de una manera tan asidua. Ferias de empleos organizadas por el Ministerio de Trabajo constantemente. Creo que van 200 y tantas que organizan. Este fin de semana, el viernes, hubo una aquí en Santiago, dando la oportunidad de 600 y pico de puestos diferentes. Hemos escuchado a mucha gente que no hay empleo, que no hay oportunidades, pero yo veo que a cada rato andan las empresas buscando a quien emplear y no encuentran. Yo quisiera que tú me hables un poquito de eso. Yo creo que de las preguntas que ustedes me han hecho, esa es la más importante. Y qué bueno que tú me la hiciste, Cerda. Miren, en el mercado de trabajo, y tú lo sabes, Nicolás, porque estás en una gran empresa, hay una situación delicada. Por ejemplo, yo en un grupo de 30 estudiantes, la Pucamayo, yo pregunté, ¿cuántos de ustedes trabajan? Yo lo pregunto a cada rato. Tienen empleos. Levantaron la mano como 5. ¿Y los demás? ¿Qué me dicen? Los que no están trabajando. ¿Qué van a hacer ustedes? Y el grueso, 25, me contestaron que ellos iban a tener negocio. O que estaban preparándose para entrar a la empresa familiar. O sea, ha habido un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad. Hoy en día el empleo no es como cuando tú y yo nos graduamos, que estábamos locos por entrar a trabajar, por empezar a trabajar y durar 10 años, 15 años en ese empleo, portarnos bien, que fuéramos ascendiendo, que nos fueran aumentando. Esa no es la mentalidad de ahora. Eso es así. La mentalidad de ahora, el joven de ahora no le está dando mucha importancia al tema del empleo fijo. Le está dando más importancia al emprendimiento.
pero también a otras alternativas. O sea, el estudiante de hoy en día, aunque ese es un medio distinto, por ejemplo, a UTESA, que son ya de clases más bajas. Pero tienen el mismo concepto. Tienen el mismo concepto. Tienen el mismo concepto. Sí. Pero la mentalidad en la mente de ese muchacho o esa muchacha está, por ejemplo, una maestría, irse del país a seguir estudiando y estudiando y trabajando. Es decir, ha cambiado, el paradigma ha cambiado y hoy en día hay infinitas formas de ganar dinero sin tú ser empleado. Así. Y no haciendo nada mal hecho. Y no haciendo nada mal hecho. Así. Exacto. A propósito de para eso, que no malinterpreten. siempre hemos hablado... Y esta crisis que estamos hablando del empleo es mucho mayor en los Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Yo no sé si yo lo dije en un programa anterior, yo no sé si ustedes recuerdan, pero en Estados Unidos la pandemia sirvió para que una muchacha que estaba en una cafetería o en un restaurante ganando muy poco, hiciera un curso de enfermería de 6 meses, al mismo tiempo que trabajaba, y migrara de ser empleada de un restaurante a enfermera, y pasara a ganar 3 veces lo que ganaba en el restaurante. Los camioneros en Estados Unidos están ganando cerca de $100,000. Un camionero. Ganan billete. Entonces, ese tipo que estaba trabajando en un trabajito de $30,000 al mes, se fue, migró a camionero y está ganando cerca de $100,000. La situación, siempre se ha hablado de que hay una gran cantidad de empleos informales, de los chiriperos, del día a día, como dicen, y que es la mayoría en la República Dominicana. Post pandemia, ¿cómo andan esos números versus empleos formales? Eso no ha bajado, eso anda por el 58%, más bien ha aumentado. Sí, el de los empleos informales. Informales, sí, que tiene que ver mucho con el emprendimiento. Claro. Porque son emprendimientos. Agustín, y ganan más que los formales, regularmente. Sí, ganan más que los formales. Sí. Porque tú te vas, por ejemplo, a hospedaje. Yo no sé qué tiempo ustedes tienen que no van a hospedar. Yo tengo mucho. ¿No? Sí. Pero yo de vez en cuando voy, me pongo unos tenis y voy. Invítame. Te voy a invitar. Pero un muchacho que vende víveres en un puestecito ahí, ese tipo fácilmente gana más que nosotros 3. Es así. Fácilmente. Profesor. Y es libre, es un tipo libre, es un tipo que posiblemente trabaja 6 horas, no necesariamente. Bueno, en algunos casos ellos pueden Tienen que levantarse bien temprano. Sí, pero acaban temprano también. Acaban temprano, pero se levantan a las 4 de la mañana. Sí. Eso es así. Me gustaría conocer su impresión a propósito de que el próximo martes son los 2 años ya de gestión del presidente Luis Abinader y sobre todo versus inversiones que se están realizando, la situación económica que hemos vivido. ¿Cómo evalúa usted el gobierno en estos 2 años? Lo decía al principio, hay puntos, señales positivas y hay algunas señales negativas. Pero poniéndolo en una balanza, yo pienso que el gobierno ha dado buena imagen, por ejemplo, no lo mencionamos ahorita, el tema fiscal. El déficit fiscal del año está proyectado en 174,000 millones. El acumulado a junio va en 17,000 millones de déficit. O sea que vamos a quedar muy por debajo del déficit proyectado. Tú dirías, bueno, la inflación, y la inflación a su vez conlleva más impuestos. Mayores impuestos. Sí. O sea, si tú pagabas 10 y hay inflación, tú vas a pagar 15. Sí. Y quedamos en lo mismo, casi lo mismo. Pero también hay un seguimiento al manejo de la ejecución presupuestaria, más escrupuloso, más cuidadoso, más
los mismos funcionarios tienen temor de fallar. Aunque tengan tentaciones, sí, porque hay muchas tentaciones, pero tienen temor de meter la mano porque hay consecuencias. Hay consecuencias, hay un régimen de consecuencias. Y la política de inversión, Agustín, ha sido más, se ha boroneado más a las provincias, las provincias. Eso es, la política de inversión pública. Hay una política de inversión transparente, como yo decía ahorita, porque no es solamente la política de inversión, es un tema de tú ir a las provincias, recoger todas las demandas y luego consignar eso en el presupuesto nacional y del presupuesto nacional entonces ejecutar. Entonces la gente está viendo eso, la gente lo está observando. Eso antes no se veía de esa manera. Si una provincia quiere saber cuáles son las obras que están en el presupuesto, el gobierno está mandando a los funcionarios a decir a la gente en asamblea, miren, esto es lo que estamos haciendo. Y le está preguntando a través de sus funcionarios, díganme, háblenme de este proyecto, del monorriel de Santiago. ¿Se está ejecutando? ¿Cómo ustedes ven la cosa? Hay una consulta. Sí. Y todo eso es positivo. Yo no digo que todo va bien. A mí, por ejemplo, particularmente no me gusta la política asistencialista que hace este gobierno y que hicieron gobiernos anteriores. Yo creo que a la gente hay que enseñarla a pescar, más que darle el pescado. En esa parte yo no estoy de acuerdo. O sea, porque esa gente van a seguir siendo pobres. Lo que van a estar esperando que le den esa mano amiga del gobierno y ese chequecito y eso realmente no crea progreso ni crea riqueza. Bueno, yo creo que en esa parte hay González, un mensaje final a nuestra gente. Bueno, el mensaje es que sigan viendo este tipo de programas, que pongan a los hijos a ver programas ilustrativos, educativos, pedagógicos como este, y que mantengamos la esperanza en un futuro mejor en la República Dominicana, empezando por los esfuerzos personales, familiares y colectivos. Bueno, gracias al economista Agustín González por acompañarnos en la noche de este domingo. Nosotros vamos a una pausa comercial y al retorno continuamos con más de su enlace semanal.